Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Qué gusto tenerlos aquí. Quisiera, por favor, que puedan confirmarme cómo está saliendo el audio. Siempre tenemos ese problema, pero por la gracia de Dios, espero que en este momento todo esté bien. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es una bendición contar con su presencia. Hoy estamos viernes 16 de abril del año 2021 y es una bendición poder contar con un día más de oportunidad, con un día más de bendiciones junto con nuestro Dios, con su presencia. Reciba un fuerte abrazo de mi parte, donde usted se encuentre, esté aquí en Sudamérica, en Perú, en las diferentes ciudades, esté en Argentina, esté en Chile, en Bolivia, en Ecuador, sé que nos miran de esos lugares también, esté en Centroamérica, en México, Colombia, también República Dominicana. Qué lindo, gracias por acompañarnos. También nos miran desde Houston, Texas. Allí está Celia Rodríguez mirándonos, ¿no? Desde Houston. Nos miran también desde España. Qué lindo poder tener amigos, hermanos que separan un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Gracias. Hoy día estamos cerrando esta semana maravillosa de estudio con un repaso. Vamos a repasar los puntos más cruciales para fijar en nuestra mente lo que el Señor nos ha enseñado durante estos días. El título de la lección de esta semana es Por siglos perpetuos, y hemos estado mirando más de cerca, más detalladamente, la vida de Noé y su familia, y cómo Dios, por gracia, hizo un pacto con ellos. Al final quedaron como el remanente por la decisión de caminar con Él, ¿no? Y de esa forma lo conocieron, lo amaron y obedecieron sus mandamientos. Esas son las características del remanente. Eso hemos visto también durante esta semana. Y bueno, hoy haremos un repaso, como ya dijimos. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento para iniciar el repaso de la lección de esta semana. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por dejarme sus comentarios, sus saludos. Realmente es una bendición tener su presencia y que sean parte de este grupo especial de Lecciones que Transforman. Gracias. Recuerde compartir, por favor. Gracias a los que ya también compartieron esta transmisión. Vamos a orar. Oh Señor, en este momento estamos reunidos nuevamente para estudiar tu palabra. Qué bueno que nos hayas acompañado día tras día hasta aquí, Señor. Estamos llegando al fin de esta semana, tercera semana del segundo trimestre del año 2021. Todavía nos mantienes con vida, todavía estamos respirando, caminando, estamos existiendo. Y eso, Señor, realmente es una bendición. Y esta bendición es más notoria todavía cuando nos damos cuenta que alrededor nuestro hay muchas personas que están sufriendo, especialmente esta enfermedad, esta pandemia.
hay familiares, hay amigos, hay personas conocidas, Señor, que sabemos que están en los hospitales al borde de la muerte. Algunos ya han sido desahuciados por los médicos. Han avisado a sus familiares que no hay más esperanza, que ya solamente esperen que ese familiar deje de respirar. Y eso es doloroso, oh Dios. Y yo estoy seguro que tú sufres al ver a estas personas que dejan de existir. Sin embargo, tú a pesar de todo esto no has perdido el control, porque tú eres un Dios supremo. Y sabemos que cuando una persona descansa, cuando una persona deja de respirar, deja de vivir, es porque tú sabes que eso es lo mejor. Sí, Señor, a veces eso para el ser humano es una locura. A veces esa expresión para el ser humano que no conoce tu palabra, piensa que no puede venir de un Dios amoroso. Sin embargo, un día comprenderemos que una persona descanse o muera es lo mejor. A veces es así. Nunca fue tu plan eso, nunca fue tu plan eso. El plan tuyo fue que el ser humano viviese por siempre. Sin embargo, por causa del pecado, tenemos que sufrir las consecuencias. Y la primera consecuencia es la muerte. Pero Señor, muchas de estas personas van al descanso, van a la tumba conociéndote, entregando su vida a ti. Y eso, Señor, es una gran esperanza, porque tu palabra menciona que cuando tú vengas, los muertos que creyeron en ti, que confiaron en ti, aquellas personas que antes de morir dijeron, yo amo a Jesús, me entrego a Él por completo, resucitarán primero. Y todas aquellas que resuciten primero serán transformadas y llevadas ante tu presencia, Señor, por siempre. Qué lindo. Esa es la promesa. Ayúdanos a tomarnos de esa promesa, de esa esperanza. Sí, Señor, consuela a los amigos y familiares que están aquí, mis hermanos, que han perdido a sus seres queridos, por la muerte, o tal vez en algún momento vayan a perder, que recuerden esta promesa. Señor, que tú un día vendrás a poner fin a la muerte, al dolor, a la tristeza. Sí, Señor. Pero si es tu voluntad, oh Padre, si es tu voluntad, oh Espíritu Santo, oh Señor Jesús, que nuestros familiares y amigos que están allí luchando por vivir, se recuperen, que así sea, Señor. Porque eso es lo que más queremos. Como seres humanos queremos que nuestros amigos y familiares se recuperen de la condición en que están en este momento. Por lo tanto, los ponemos en tus manos, a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, a todas las personas que conocemos y a todas las que no conocemos que están sufriendo en este mundo, en los diferentes países. Señor, si es tu voluntad que ellos se levanten de esas camillas, dejen el oxígeno que están en este momento teniendo en sus bocas o recibiendo en sus cuerpos, si es tu voluntad que se levanten, que así sea, Señor. Y si es tu voluntad que ellos descansen, que así sea también. Alabaremos tu nombre, sea una u otra tu decisión, porque sabemos que lo que tú decides es lo mejor, aunque no comprendamos ahora. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Ahora te pedimos, oh Espíritu Santo, que ilumines nuestra mente. Ilumina, por favor, nuestra mente para poder comprender, fijar las enseñanzas que hemos estudiado esta semana. Acompáñanos. Y las personas que tienen que ingresar ya
al estudio, que así sea, que ingresen, Señor, que ingresen, porque tú tienes un mensaje para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Amigos, muy buen día una vez más a los que acaban de ingresar. Gracias por acompañarme en la oración inicial del estudio de hoy. Vamos entonces a comenzar el estudio de esta ocasión. El título de la semana, del estudio de esta semana, de la lección de escuela sabática, es por siglos perpetuos. Por siglos perpetuos. El versículo base, y para memorizar de paso, está en Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amigos, el repaso de esta ocasión, de la lección de esta semana, consistirá en responder preguntas basado en los estudios que hemos tenido día tras día. ¿Ya? Y la primera pregunta que vamos a responder en forma de repaso es esta, que ustedes ven en su pantalla. Y voy a leer, por favor, y ustedes lean conmigo. La primera pregunta es: al igual que ocurrió con Noé, el hecho de que reflejemos a Cristo tiene su precio. Considera el precio que tienes que pagar por ser un verdadero cristiano hoy. ¿Tenemos nosotros, como Noé, la resiliencia necesaria para soportar el trato negativo que podemos o podamos recibir? ¿En qué medida contamos con esa resiliencia? Amigos, esta es una pregunta muy importante basado en el estudio de esta semana. Repito una vez más la pregunta número 1 de hoy. Al igual que ocurrió con Noé, el hecho de que reflejemos a Cristo tiene su precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Noé por creer en Dios, por creer en su palabra? ¿Cuál fue el precio que pagó Noé por predicar de que la tierra y todo lo que existía iba a ser inundada con agua a través del diluvio? ¿Cuál fue el precio? Nosotros estudiamos esta semana que Noé pagó un precio muy alto. Desprecio, burlas, ¿no? Sarcasmos, insultos, abandono, todo eso enfrentó Noé. ¿Sí? Ese fue el precio. Ahora, eso viene a nosotros. Y dice aquí la pregunta: considera el precio que tienes que pagar ahora tú por ser un verdadero cristiano hoy. ¿Cuál es el precio? Vamos a buscar, por favor, tome su Biblia, y vamos a buscar Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Busque, por favor, Mateo capítulo 10. Estamos haciendo el repaso de la lección basado en preguntas, ¿ya? Preguntas reflexivas, preguntas aplicativas, preguntas que hacen un comparativo de los tiempos de Noé con nuestros tiempos. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál es el precio que nosotros vamos a pagar por ser verdaderos cristianos en la actualidad? Y también la pregunta es: ¿tenemos nosotros, como Noé, la resiliencia? ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de sobrellevar o avanzar a pesar de las dificultades que vienen a nuestra vida, a pesar de los problemas que surgen en nuestra vida por ser fieles a Dios. Resiliencia.
es la capacidad de sobrellevar los problemas. ¿Ya? ¿Tenemos eso como Noé? ¿Lo tenemos? Bueno, primero comencemos considerando el precio que debemos pagar por ser cristianos verdaderos hoy. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 16. Y fíjese lo que dice. Yo os envío, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amigos, para ser resilientes necesitamos seguir el consejo de Jesús. Para poder sobrellevar las situaciones complicadas que van a presentarse en nuestra vida por ser verdaderos cristianos, tenemos que seguir el consejo de Jesús. ¿Y qué es? Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Son dos actitudes que debemos tomar para ser resilientes, prudentes y sencillos. Así es, hermanos. Por eso Jesús dice, ustedes van a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Pero cuando ustedes estén allí, cuando ustedes estén predicando de mí, en medio de esa jauría de lobos, ustedes tienen que ser prudentes. ¿Prudentes para qué? ¿Para qué? Para poder manejar, controlar sus impulsos, no contestar a las burlas, no contestar a la violencia. No, sean prudentes cuando van a hablar, sean prudentes cuando ustedes van a actuar, prudentes, sencillos, sencillos como palomas. Sencillos también tiene que ver con humildad, amigos, hermanos. Humildad. Tenemos que depender de Dios, no depender de nosotros mismos. Cuando querramos nosotros o queramos depender de nosotros mismos, vamos a cometer errores. Dependamos de Dios, seamos humildes, reconozcamos que el mensaje que estamos enviando a la gente, compartiendo con la gente, no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Por eso Jesús dice, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, versículo 16. Pero qué desafíos, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar por ser verdaderos cristianos? Sigamos leyendo. Mateo 10, 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Se da cuenta, amigo, hermano? ¿Sí? El Señor nos dará la resiliencia necesaria, la capacidad de poder sobrellevar esta situación. Aquí el versículo 19 dice que Él nos dará la capacidad de hablar, la forma de hablar. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? El Espíritu Santo nos lo dará. Versículo 20. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué lindo. Amigos, la resiliencia, la capacidad de sobrellevar situaciones complicadas en la vida no nacen de nosotros. No nace de nosotros. Tampoco lo recibimos de los psicólogos, de los terapeutas. No, la resiliencia verdadera, esa capacidad, esa fortaleza para sobrellevar las situaciones complicadas de la vida, especialmente cuando queremos ser verdaderos cristianos, viene de Dios. Lo recibimos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que pone fortaleza en nosotros. Palabras, pensamientos, actitudes.
Es el Espíritu Santo. Ahí está la verdadera resiliencia que necesitamos para soportar el trato negativo que vayamos a recibir por ser verdaderos cristianos. Noé soportó todo, todas las burlas, el desprecio, el insulto, las críticas, el abandono. Todo eso soportó Noé porque el Espíritu Santo vivía en él. Vivía en él. Y aquí el texto de Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20, nos dicen esa verdad. Estos versículos nos hablan de eso. Cuando nosotros vivimos con Dios, caminamos con Él, la Biblia dice que el Espíritu Santo obra en nosotros. Obra. Pero el precio, amigos, no será poco. El precio será caro. Mira lo que dice, sigue diciendo, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Yo pregunto, Noé, ¿no tuvo primos, tíos, sobrinos? ¿No tuvo? Claro que tuvo. Su familia, amigos, no sus hijos, porque sus hijos creyeron igual que él en Dios. Fueron verdaderos cristianos. Estoy hablando de la otra familia. Sus hermanos, los hermanos de Noé, ¿no? Los tíos, los primos, ellos. Fíjate, aquí se cumple lo que dice Jesús. Mira, el hermano entregará la muerte. ¿Tú crees que sus hermanos, su familia no se burló? Claro. ¿No le creyó? Claro. Por eso no entraron al arca. Porque hasta el final no creyeron ni siquiera la predicación de su familia. Aquí está. Y eso pasará también con nosotros. Encontraremos rechazo, encontraremos desprecio, encontraremos burlas también. Dice aquí, seréis odiados, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Claro que odiaban a Noé. Claro, lo aborrecían, no aguantaban su predicación. Era un ruido espantoso para esa gente, la predicación de Noé. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así pasó con Noé. Perseveró hasta el fin en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se salvó. Igual que sus hijos, igual que sus nueras, igual que su esposa. Se salvaron. Porque perseveraron hasta el fin. Eso es resiliencia, amigos. Perseverar a pesar de las dificultades hasta el fin. Ser valientes, ser fuertes hasta el fin. Qué lindo, amigos. Pero fíjate lo que sigue diciendo, el precio que hay que pagar por ser verdaderos cristianos hoy. Mateo capítulo 10, versículos 36 al 39 ahora. Bienvenidos a todos los que están acompañándonos en Lecciones que Transforman. Recuerden, por favor, pasar la voz. Pase la voz a las personas que tienen que estar aquí. Usted conoce quiénes pueden escuchar el mensaje. Mándeles este link. Dígales, vengan, vamos a estudiar la Biblia. No tengas vergüenza, no tengas miedo. El Señor es tu protector. Vamos a Mateo capítulo 10. Versículo 36 al 39 ahora. ¿Cuál es el precio? Considera el precio que tienes que pagar por ser un verdadero cristiano. Así como Noé lo hizo. ¿Sí? Noé pagó un precio alto. Y mira lo que dice. Versículo 36. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá.
y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, la última parte termina diciendo Jesús, el que tiene miedo de morir y se une a las burlas, se une al insulto, se une a lo mundano por querer salvar su vida, va a perder su vida. Va a perder su vida. Pero el que no tiene miedo y va con Jesús aún hasta la muerte, va a ganar la vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Así que no tengas miedo, nos alienta Jesús, a cada uno de nosotros. No tengan miedo de pagar el precio. El precio es alto, claro que sí, porque dice aquí el texto, aún los padres, las madres, los hijos, las familias los odiarán, los despreciarán, los entregarán a muerte. Pero si tú amas más a tu padre, si tú amas más a tu madre, si tú amas más a tus hijos, si tú amas más a tu familia que a Dios, no eres digno de ser un discípulo de Jesús. No eres digno de ser salvo. No. No. Porque no confías en Dios. No lo conoces. No caminas con Él. Por eso no lo amas. Pero si caminarías con Él, confiarías en Él, lo amarías y le obedecerías aún hasta la muerte. Tremendo, amigos, tremendo, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice y nos enfrenta. Tremendo. Y amigos, el precio que tenemos que pagar no es nada comparando al precio que tuvo que pagar Jesús. Claro, claro. Jesús tuvo que pagar un precio más alto todavía por salvarnos. Claro que nosotros tenemos que pagar un precio alto para ser verdaderos cristianos y ser seguidores del Señor. Hoy tenemos que pagar un precio. Ya estamos leyendo aquí, odio, desprecio, muerte. Pero eso no es nada lo que pagó Jesús. Por eso, en el versículo 24, Mateo 10:24 dice lo siguiente. Fíjese, Jesús está hablando aquí. Mateo 10:24. El discípulo, o sea, nosotros, no es más, el discípulo no es más que su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. No somos más que Jesús, amigos. El sufrimiento que pasamos nosotros no es más que el de Jesús. Ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia, o sea, a Jesús, llamaron Belcebú, Belcebú, amigos, era un dios falso, pero en los tiempos de Jesús, Belcebú llamaban a Satanás. Sí, Belcebú llamaban a Satanás, le daban otro nombre, era el otro nombre de Satanás en los tiempos de Jesús. Y dice, si al padre de familia, a Jesús llamaron Belcebú o Satanás, cuánto más a los de su casa, cuánto más a los discípulos. Por lo tanto, no tengamos miedo. Sigamos el ejemplo de Jesús, que se mantuvo firme a pesar de todo, aún hasta la muerte, amigos. Los fariseos no se contentaron con insultar a Jesús, no se contentaron con despreciar, rechazar, criticar a Jesús. No, burlarse de él. No, lo llevaron hasta la muerte. Recién allí estuvieron contentos. Amigos, si Jesús pasó eso, no esperemos menos con nosotros. Nosotros también tenemos que pasar eso. Pero tenemos que ser valientes, porque no estamos solos. La Biblia dice que el Espíritu Santo estará con nosotros. El Espíritu Santo. Ya vamos a ver esas promesas. Ya vamos a leer esas promesas maravillosas. Otro texto más. Vamos a leer para ver el precio que tenemos que pagar. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículos 18 al 24. Juan capítulo 15. Versículos 18 al 24. Yo te recomiendo que anotes estos textos. Anótalo, amigo, hermano, y léelo, reléelo, y si es posible, memorízalo,
para que el Espíritu Santo te haga recordar estos textos cuando necesites encontrar consuelo, fortaleza, para que sepas que las cosas que te están sucediendo, te van a suceder, no son sorpresa. Ya Jesús te había anunciado de antemano. Juan capítulo 15, versículo 18 al 24, ¿qué dice? Dice lo siguiente, Juan 15, 18 al 24. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a vosotros. Así es, amigos. Esto es verdad. Esto es verdad. Mira lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a vosotros, antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, dice el versículo 19, Juan 15, 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo. ¿Ah? Pero porque no son del mundo, y antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué nos odia el mundo, amigos? Porque no pertenecemos al mundo. ¿Por qué nos odia el mundo? Porque pertenecemos a Jesús, porque Jesús nos eligió como sus hijos. Por eso nos odia el mundo. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, complementa esto y dice que el mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. El mundo nos odia porque no conoce a Dios. Así es, amigos. Y sigue diciendo el versículo 20. Juan 15, 20. Acuérdense de las palabras que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor, sí. ¿Dijo eso en Mateo? Sí, sí, claro. Por eso aquí en Juan está diciendo, acuérdense de lo que yo les dije. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen. Esta palabra conocer hemos estado repitiendo varias veces en el estudio de esta semana, ¿sí o no? Conocer. Amigos, todos los que conocen a Dios aman a Dios. Y por eso el mundo odia a estas personas. ¿Y por qué el mundo odia a los que conocen y aman a Dios? Porque obedecen a Dios. Porque obedecen a Dios. Por eso el mundo odia, porque no viven de acuerdo a lo que el mundo enseña. Por eso los odian. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Anote estos textos, le pido de todo corazón. Anótelos, márquelos, ¿ya? Y ore al Señor. Señor, interioriza este mensaje en mí. Graba en mi mente estos textos bíblicos, porque quiero yo ser valiente. Quiero ser como Noé, quiero ser como Jesús, que recibió resiliencia de tu parte, fortaleza para soportar, para salir adelante a pesar de las dificultades. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Mira lo que dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Bienvenido, querido amigo, querido hermano. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. Gracias por aceptar la invitación de alguien que le mandó el link e ingresar aquí. Recibe un fuerte abrazo de mi parte. Tú eres mi hermano. Tú eres mi amigo. Tú eres hijo de Dios. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por estudiar la Biblia conmigo. Bienvenido, bienvenido. Ya eres parte de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Dice, Segunda de Pedro
capítulo 3, versículos 3 hasta el 6. Sabed ante todo que en los últimos días, fíjate, en nuestros días, vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. ¿Qué vendrán? Burladores. Y vendrán a burlarse diciendo lo siguiente: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que va a venir Jesús? Esos son tonterías. ¿Dónde está que la tierra va a ser destruida con fuego y azufre? ¿Dónde está eso? Burladores, ¿no? Burladores. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen los burladores, sigue igual todo. Mentira, amigos, mentira. No sigue igual todo. Las cosas han cambiado, las cosas han empeorado. Así que los burladores no solo son burladores, son mentirosos. Tratan de desanimarnos con sus mentiras, con sus burlas. Y sigue diciendo, versículo 5, segunda de Pedro 3:5, ¿ya? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció inundado en agua, ahogado en agua. ¿Se da cuenta? Aquí Pedro toma la experiencia del diluvio para aplicar a nuestros tiempos. Y dicen, así también en los tiempos de Noé hubo burladores que decían, ¿cuándo ha llovido? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha inundado la tierra así, para morir? No, nada que ver. Son burladores. Así en nuestro tiempo habrá. Ese precio pagaremos. Pero amigos, que eso no nos desanime. Sigamos adelante. ¿Está bien? Entonces, hermanos, yo creo, amigos, que esta primera pregunta ha sido respondida con todos estos textos bíblicos. Leo la pregunta nuevamente. Al igual que ocurrió con Noé, el hecho de que reflejemos a Cristo tiene su precio. Claro que sí. Considera el precio que tienes que pagar por ser un verdadero cristiano hoy. Ya hemos leído los textos bíblicos que nos muestran el precio que debemos pagar, ¿no? Y hemos considerado también. Y la pregunta, ¿tenemos nosotros como Noé la resiliencia? Ya sabe que usted qué es resiliencia. La fortaleza, la capacidad de levantarse y caminar a pesar del precio que tiene que pagar. ¿Tenemos nosotros como Noé la resiliencia necesaria para soportar el trato negativo que podamos recibir? ¿O recibir? ¿En qué medida? Bueno, de acuerdo a su comunión con Dios, hermanos. Usted va a soportar de acuerdo a su comunión con Dios. Si está caminando con Él, confía en Él, lo conoce, lo ama, entonces usted va a poder soportar. Su resiliencia va a ser grande. Su fortaleza va a ser grande. ¿Ya? Grande. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así. Si hubiera habido un hospital para enfermos mentales en la época de Noé, sus amigos, entre comillas amigos, porque esos no son amigos o no eran amigos, sus amigos seguramente lo habrían internado, ¿sí o no? ¿Dónde? En el hospital para enfermos mentales, porque lo consideraban loco. Todo lo que dijo e hizo para esta gente manifestaba locura. Este mundo considera a menudo que la sabiduría de Dios es una locura también. Como actores del pacto, estamos sujetos a burlas y acusaciones. ¿Cómo podemos estar preparados para esos tratos? Piensa al menos 3 promesas bíblicas que puedas reclamar durante esos momentos. Amigos, ¿te viene a la mente 3 promesas? ¿Te vienen a la mente 3 promesas que te pueden ayudar a enfrentar esta burla de que tú eres un loco porque estás predicando la segunda venida de Jesús?
Tú eres un loco cuando dices que el mundo y el pecado va a ser quemado. ¿Sí? ¿Tienes promesas? Mira, vamos a Mateo otra vez. Mateo capítulo 10. Vamos a ver 3 promesas. ¿Está bien? Mateo capítulo 10. Lee conmigo Mateo capítulo 10 y vas a leer el versículo 29 primero. ¿Ya? Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿Qué 3 promesas, al menos bíblicas, puedes reclamar durante el momento que te están diciendo loco? Que es una locura lo que estás hablando. 3 promesas. Ante la burla, ante el desprecio, ante el abandono, 3 promesas. Dice, Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amigos, aquí Jesús está diciendo a cada uno de nosotros, no tengas miedo. No tengas miedo. El contexto de este versículo es que odio, desprecio, persecución y hasta muerte. Y Jesús dice, no tengan miedo. Porque si yo cuido a los pajaritos que cuestan barato, ¿sí? Que se los vende por allí por un cuarto, 2 pajarillos por un cuarto, si yo tengo cuidado de ellos, ¿sí? Les doy comida, no mueren sin que yo permita, más aún todavía ustedes. Yo tengo contado, dice, vuestros cabellos. Eso significa, yo conozco el detalle de ustedes. Cada cosa que les pasa, yo sé. Así que no tengan miedo, porque ustedes valen más que todos los pajaritos. Qué lindo, qué lindo. Aquí hay otra promesa, versículo 32. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, todos aquellos que no caigan ante la burla, que no se desanimen ante las burlas y el desprecio, yo voy a considerarlos. Voy a considerarlos, dice aquí. Yo voy a confesar ante mi Padre. Voy a defenderlos en el juicio. Yo voy a protegerlos. Todos aquellos que no tengan vergüenza, no tengan miedo. Mateo capítulo 10, versículo 32. Qué lindo. Qué linda promesa, amigos. ¿Ah? Entonces, esto nos prepara para esos tratos malos que nos va a dar el mundo. Sí, esto nos prepara, estas promesas nos fortalecen. Y una promesa más, porque aquí en la pregunta nos dice por lo menos 3 promesas bíblicas que puedes reclamar durante esos momentos críticos. Tercera, Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigos, si en algún momento nos cansamos, si en algún momento nos sentimos tristes por todas las cosas que están haciendo con nosotros por predicar la palabra, por cumplir la misión,
Si nos cansamos o nos desanimamos o nos volvemos tristes, Jesús dice, vengan a mí, que yo los haré descansar, yo les daré fortaleza, yo les voy a animar, yo voy a estar a su lado para darles resiliencia. Qué lindo, amigos. Promesa maravillosa de parte de Dios en los momentos difíciles que pasemos para estar preparados ante los malos tratos de este mundo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amén. Amén. Entonces la segunda pregunta fue contestada también, hermanos. Fue contestada. ¿Ya? ¿Cómo podemos estar preparados para esos tratos? Recordando las promesas de Dios, que nos dicen, no tengas miedo, yo te voy a cuidar. Confiésame ante todos los demás, predica de mí, y yo voy a defenderte también en el juicio. Yo voy a defenderte. Si te sientes cansado, si te sientes triste, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Son promesas, hermanos, que nos van a ayudar. ¿Amén? Amén. Vamos a la tercera pregunta. Amigos, todas estas preguntas, por si acaso, están en la lección de escuela sabática. ¿Ah? Así que cuando tú vayas a repasar con tu iglesia, ya vas a estar preparado a responder estas preguntas. Pregunta número 3. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos insta o nos aconseja, nos anima a no amoldarnos al mundo. ¿Qué es amoldarnos? No hacer lo que el mundo hace o nos ordena hacer. Nos insta a no amoldarnos al mundo, sino a transformarnos. Noé es un ejemplo clásico de cómo se puede lograr esto. ¿Qué podemos aprender de la vida de Noé que nos permita no caer en el pecado de la conformidad? ¿Qué significa esto? Significa que si Noé se hubiera conformado con las burlas, el desprecio, el desánimo, se hubiera perdido. ¿No? Por eso Romanos 12:2 nos aconseja a no amoldarnos, a no escuchar la voz del mundo. Y sigue diciendo la pregunta, ¿crees que Dios espera que nos preocupemos por otras almas como hizo con Noé? Explica tu respuesta en el contexto de los desafíos modernos para testificar. En otras palabras, amigos, la pregunta está diciendo aquí, ¿tenemos que seguir predicando a pesar de las burlas y no acomodarnos a los consejos del mundo? ¿Tenemos que seguir predicando? Sí, tenemos que seguir predicando. Porque Romanos 12:12 dice así, 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, aquí en Romanos 12:2, nos dice que nuestra mente tiene que ser transformada. Pero la pregunta es, ¿cómo se transforma nuestra mente? Cuando estamos en comunión con Dios. De gloria en gloria nos transformamos al estudiar la Biblia, amigos, al orar. Cuando nosotros oremos todos los días, estudiemos la Biblia todos los días, nuestra mente será transformada. ¿Ya? Será transformada y vamos a comprender, vamos a entender la voluntad de Dios. Y cuando entendamos la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta. Y no vamos a acoplarnos a la voluntad del mundo, a las cosas mundanas, sino vamos a acoplarnos al pensamiento de Dios. ¿Sí? Por eso, amigos, esa actitud transformadora nos va a llevar a predicar sin miedo, sin temor, sin tener vergüenza.
Vamos a seguir testificando a pesar de los desafíos modernos que se nos van a presentar en la vida. Vamos a seguir predicando. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en que nuestra mente sea transformada. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que mantengamos una comunión con Dios. Caminemos con Él, como Noé caminó con Dios. ¿Está bien? Tercera pregunta entonces respondida. Tercera pregunta respondida. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, en Génesis capítulo 6, versículo 9, se menciona que Noé era justo y perfecto. ¿Sí o no? Claro. Génesis 6:9 dice que Noé era justo y perfecto. La pregunta es, ¿estas cualidades que poseía, justo y perfecto, eran innatas en él? ¿Al margen de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia que se dice que tenía Noé? Amigos, ¿por qué la Biblia dice en Génesis 6:9 que Noé era justo y perfecto? ¿Por qué? La misma Biblia responde. Génesis capítulo 6, versículo 9, la última parte dice, porque Noé caminó con Dios. Qué tremendo, amigos. Qué tremendo. ¿Eran innatas entonces la justicia y la perfección en la vida de Noé? ¿Nacía de él? No. ¿De dónde venía esa justicia y perfección? De Dios. ¿Por qué Noé fue calificado por Dios justo y perfecto? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? La naturaleza de la justicia es que Noé caminó con Dios todos los días. Y esa perfección, esa justicia de Dios, llegó a la vida de Noé. No eran innatas, hermanos, porque Noé nació en pecado, igual que todos. ¿Ya? Pero él nació de nuevo cuando comenzó a caminar con Dios. Y entonces fue considerado justo y perfecto delante de él. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Dios lo hizo justo y perfecto porque Noé caminó con Dios. Quinta pregunta. La quinta pregunta dice, ¿el hecho de que Dios buscara tener un pacto con los seres humanos sugiere que nos necesita de alguna manera? Explica en qué sentido podría ser así. Amigos, el hecho de que, dice aquí, de que Dios buscara tener un pacto con los seres humanos, no significa, amigos, que Dios necesite de nosotros, no. Sino que está ayudándonos a ejercer nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Nadie es obligado, ni Dios obliga a la gente para tener una relación con Él. Dios no obliga, simplemente le dice, toma tú la decisión. Yo te he dado un regalo que se llama libre albedrío, úsalo correctamente. Yo quiero tener una relación contigo, un pacto contigo. ¿Tú quieres? Esa es tu decisión. Por eso, amigos, Él establece un pacto con nosotros y nos da ese compromiso. No porque necesita de alguna manera nuestra ayuda, no, para nada. Pero Él no nos va a obligar. Nosotros no somos robots. No somos robots. Tenemos libre albedrío, amigos. Y nuestro libre albedrío tiene que ser usado. ¿Para qué? Para cumplir nuestro compromiso de pacto, para tener una relación íntima con Dios. Con Dios. Por eso Él nos da ese compromiso. Ese compromiso. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. Qué lindo ha sido el estudio de esta semana, ¿no? Qué lindo. Hoy día hemos tratado de afianzar la enseñanza de esta semana. Y al responder estas preguntas, amigos, lo que hemos tratado de hacer es
resaltar las ideas más importantes del estudio de esta semana. No hemos querido ya repetir lo que se ha estudiado, ¿no? Muchos de ustedes han estado diariamente conmigo estudiando más de 1 hora cada tema de esta semana. Pero hoy, en forma general, hemos querido tocar puntos importantes. Hermano, yo espero que al responder estas preguntas hayamos afianzado nuestra confianza, nuestra creencia, nuestro amor hacia Dios. Sí, hoy más que nunca tenemos que debemos tener una relación íntima con Dios, una comunión muy íntima con Él. Debemos hacerlo, hermano, hoy más que nunca. Sí, sin miedo, sin tener vergüenza, debemos tener una comunión íntima con Dios como lo tuvo Noé. Los desafíos van a ser grandes, pero recuerda, por siglos perpetuos, como dice el título de la lección de esta semana, el Señor estará con nosotros. Y su pacto también es por siglos perpetuos. Todo depende de nosotros para cumplir nuestro compromiso, por nuestro bien, por nuestro bien. ¿Está bien? Vamos a orar, hermanos, donde estamos. Querido Padre, gracias. Muchas gracias porque eres un Dios maravilloso que nos ha enseñado en esta semana a ser fieles como lo fue Noé, a caminar contigo como lo hizo Noé y su familia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llevar esa actitud, tener esa actitud de comunión contigo, porque en eso consiste el pacto, en tener una relación íntima contigo, así como tú lo tienes con nosotros. Señor, queremos esta semana que ya está terminando, comprometernos contigo, comprometernos a amarte por sobre todas las cosas, amarte más que a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la esposa, a la familia, a los amigos, amarte más a ti, para ser dignos de ti, de ser llamados discípulos tuyos. Señor, queremos ser eso. Queremos tener una comunión íntima contigo. Ayúdanos, por favor, y ayuda a cada hermano que está conectado aquí, hermana, que ha estudiado la Biblia esta semana. Ahora queremos llevar a la práctica, Señor, lo que hemos estudiado. Acompáñanos este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amigos, hoy es día viernes. Dentro de unas cuantas horas ya estaremos entrando al día sábado, día del Señor, ¿sí? Vamos a disfrutar con nuestra iglesia, vamos a unirnos a un grupo donde estudian la Biblia el día sábado. Separa el día sábado, como dice la Biblia, como un día de reposo, como un día de descanso, de paz, como un día santo, diferente que los demás días. Separa este día como un día bendecido. Vas a recibir la bendición del Señor al estudiar su palabra, al orar, al mantenerte en comunión con Dios. Ten lista la casa desde temprano. Ordena tu casa. El diablo va a querer interrumpir esa comunión que Dios quiere tener en este día especial contigo. Va a querer hacer aparecer aquí y allá. No te preocupes. Deja en las manos del Señor todo y prepárate para recibir el sábado a la puesta del sol. A la puesta del sol. Dale la bienvenida a Jesús a tu hogar, en una casa limpia, ordenada, preparada una comida rica para tu familia en presencia de Jesús. Haz eso, amigo. Ordena tu ropa. Prepara una ropa especial para el día sábado. No porque es virtual, ahora el culto, vas a pasar con una ropa diferente. No porque ahora no vas al templo, vas a estar desordenado, no. Mantén una ropa limpia para el día sábado, bonita, porque te vas a encontrar con Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor. Y escúchame una cosa, antes que te vayas. Si tienes un familiar, si tienes un amigo que en este momento esté en una situación crítica de salud y por alguna razón, ojalá no suceda,
Pero si sucede que durante el día esa persona descansa, tómalo con tranquilidad, porque la esperanza es que un día ese familiar, cuando Jesús venga, Él va a levantarse y lo vas a volver a ver. Tranquilo, tranquilo. Llora si tienes que llorar. Ponte triste si tienes que ponerte triste, pero no te desesperes. No te desesperes, no te desanimes, no te desalientes. No creas que tus oraciones no han sido respondidas por Dios. No. Dios sabe lo que hace. Y un día te va a dar la explicación de por qué esa persona no se levantó, sino que descansó. Él te va a dar la explicación. Por lo tanto, ánimo, amigo, ánimo. Sigue adelante, no te desanimes y disfruta de este día del Señor con su presencia. ¿Está bien? Un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo tempranito para estudiar la cuarta lección en la cuarta semana de este segundo trimestre del año. Un fuerte abrazo, feliz sábado. Comparte este video, comparte esta transmisión y si te gustó el estudio, el repaso, dale un me gusta allí para saber que tú estuviste conmigo. Nos vemos.